realidad para mí es un honor invitar al siguiente ponente, el cual tengo el honor de trabajar con él en la UCI del Instituto Nacional Materno Perinatal. Fue mi maestro, fue su residente en algún momento, actualmente también es mi amigo. Y de verdad es un honor invitar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Alberto Martín Díaz Seminario. El doctor Díaz Seminario es médico especialista en medicina intensiva, es instructor del FCC obstétrico en Perú, es el actual jefe del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, pertenece al Comité de Expertos en Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana de Cuidados y de Terapia Intensiva, el cual el día de hoy nos va a dar la ponencia sobre el papel de los cristaloides balanceados en obstetricia crítica. Muchas gracias por asistir, doctor Alberto Díaz Seminario. Lo dejo en la palabra para que empiece su ponencia. Gracias. Soy el doctor Alberto Díaz Seminario, soy médico intensivista. Actualmente me desempeño como jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal. No tengo conflicto de intereses para la presente charla. El uso de fluidos endovenosos es una de las terapias más usadas dentro de la medicina y en particular en la medicina crítica, en la medicina intensiva. No solo los pacientes que están en cuidados intensivos, sino los pacientes hospitalizados en general reciben cantidades importantes de fluidos endovenosos, y las soluciones endovenosas por este motivo ya desde hace buen tiempo se considera que deben tratarse como los demás fármacos que usamos en los pacientes. Deben prescribirse así con dosis, indicaciones, objetivos específicos y con monitorización adecuada. En la reanimación de pacientes también es muy importante evaluar constantemente la respuesta a los líquidos, ya que frecuentemente esto se inicia, pero no se tiene un objetivo a veces de qué es lo que se quiere lograr o cuál es el cambio que se tiene que conseguir en el paciente para modificar la dosis hacia arriba o hacia abajo. De tal forma que los fluidos endovenosos todavía tienen muchos defectos en relación a esta consideración farmacoterapéutica, a diferencia de otras drogas como por ejemplo los antibióticos o los sedantes o los vasopresores, donde nosotros tenemos objetivos claros de manejo, objetivos para setear hacia arriba o hacia abajo una terapia determinada. Las soluciones endovenosas se vienen usando desde hace buen tiempo. La ciencia médica ha tratado de superar una serie de barreras y lo han logrado para llegar al uso extendido que tenemos actualmente de las soluciones endovenosas. Esto ha requerido un conocimiento anatómico extenso del sistema circulatorio, la disponibilidad de material adecuado y la provisión por parte de la industria, tanto de sistemas para la punción venosa como sistemas para la perfusión de líquidos y de fármacos. Al mismo tiempo, ha sido necesario conseguir sustancias no solo que sean viables, sino que también sean compatibles con la sangre y con otras sustancias a perfundir. Al mismo tiempo, una de las limitantes más grandes de las soluciones endovenosas ha sido la asepsia y la esterilidad para evitar mayores complicaciones. Las grandes guerras, que traen muchas cosas negativas para la humanidad, entre las pocas cosas positivas a las que se ha asociado, ha sido justo el desarrollo y la progresión de estas técnicas. Los avances en relación a la terapia endovenosa empezaron hace tanto tiempo como alrededor de 1628, con las publicaciones y experimentos de William Harvey en relación a la descripción de la circulación y de la propiedad de la sangre. Publicaciones que luego, en los siglos siguientes, usaron algunos científicos como Christopher Wren, Jonathan Daniel Mayor, Johann Sigismund Elsholtz, Charles Bernard, quienes hicieron experimentos en animales pequeños, en animales mayores, con la finalidad de probar distintos tipos de terapias infusoras. Todo eso tuvo más avance cuando se logró diseñar y popularizar el uso de las primeras agujas hipodérmicas. A partir de ahí, a partir de mediados de 1830, es que algunos investigadores empiezan a usar algunas soluciones con sales y oxígeno con la finalidad de regresar la sangre a su estado natural en pacientes afectados con cólera. Thomas Lata, luego de esto, le agregó a esta solución un preparado de sal
de forma rudimentaria, pero que tuvo éxito para mejorar los estados de hidratación de pacientes afectados con cólera y deshidratación severa, pero con el problema de que no era una solución estéril. En 1883 hay uno de los hitos en relación a la fluidoterapia por Sidney Rinker, quien crea una solución que era más parecida al plasma que la solución salina artificial anterior. Y ya desde esta época nosotros vamos a asistir a lo que se conoce como la solución de Ringer, solución original que no es la que nosotros hemos llegado a conocer como lactato Ringer o acetato Ringer ya en el siglo XX. Y como ustedes ven en el lado izquierdo, pues hay fotos de las distintas grandes guerras que ha sufrido la humanidad y que fueron parte del impulso que recibieron estos investigadores básicamente en Europa, en Inglaterra y en Alemania, países y en Francia frecuentemente en guerra, donde a principios o a finales, del siglo XIX, Hamburger crea la solución fisiológica basada en sal y cloruro de sodio, con la concentración que actualmente conocemos, ¿no? Que es 9 partes por mil o 0.9%, y que es la que se empieza a popularizar y a llamar solución fisiológica o suero fisiológico. Ya en los años 30 del siglo pasado, Harman le agrega lactato a la solución Ringer que ya existía y se crea así la solución Ringer-lactato, que también se conoce como solución Harman y que se empieza a usar de forma comercial. Para la época del bombardeo en Pearl Harbor es cuando se empieza a usar la albúmina humana por primera vez para reanimar pacientes heridos y empieza el uso de los coloides. Son dos categorías básicas de las soluciones endovenosas. Por un lado tenemos los cristaloides y por otro los coloides. Los coloides, los que están abajo, son macromoléculas de distinto origen. Algunos de ellos provienen de plantas, otros provienen de proteínas de tipo animal. Son macromoléculas grandes y que en teoría, por este motivo, por un peso molecular grande, podría permanecer un tiempo mayor en la circulación que los cristaloides y en el espacio intravascular y no atravesar las paredes capilares. Sin embargo, en pacientes con shock de tipo hemorrágico, con fenómenos inflamatorios endoteliales, o pacientes con politrauma, esto no siempre es posible. De ahí que algunos de los riesgos de los coloides son justo la presencia de estas condiciones en las cuales estas moléculas grandes pueden pasar al intersticio y en lugar de jalar líquido hacia el intravascular, lo pueden hacer en sentido inverso. Tienen en general una presión osmótica similar a la del plasma, a diferencia de los cristaloides, que usualmente tienen una osmolaridad o no tienen presión osmótica, sino una osmolaridad que trata de asemejarse a la del plasma. Tienen solutos orgánicos o inorgánicos pequeños que están diluidos en agua y que en relación a la tonicidad del plasma pueden considerarse hipotónicos, iso o hipertónicos, ¿no? Están incluidas acá no solo las soluciones cristalinas o cristaloides de tipo salino, sino también las de tipo glucosado. Así, las soluciones cristaloides se pueden subdividir en dos grandes grupos: la solución salina fisiológica, que puede ser a su vez hipotónica, isotónica o hipertónica, y las soluciones balanceadas, que son las nuevas soluciones que tratan de imitar o parecerse un poquito más al plasma. Esto en relación a una serie de problemas que presenta la solución salina fisiológica. Y así nosotros tenemos de forma comercial el isofundin, la solución de Harman y el Plasma-Lite. Y por el otro lado tenemos los coloides naturales y los artificiales. Los naturales básicamente son derivados de la sangre, como la albúmina y el plasma, y los artificiales vienen de plantas como los dextranos y los almidones, que vienen de la fécula de maíz, y las gelatinas, que vienen de proteínas animales. Nosotros debemos saber que hay una concentración normal de electrolitos en sangre y que los cristaloides, para parecerse o ser lo más parecidos a esto, debemos pues tener en cuenta que estas características de los electrolitos no son un valor único, sino son un rango. En este estudio muy interesante, donde acá en el Hospital de Lima ven la característica de los electrolitos con los que llegan los adultos a una emergencia médica, publicado en el año 2018 en la revista Médica Herediana, nos recuerda esto, pues los rangos de electrolitos normales, ¿no? Y por ejemplo tenemos para el sodio normal se considera entre 135 y 144, y el cloro entre 96 y 110. Se ve pues que donde está la flecha azul, el porcentaje de pacientes que llegan con electrolitos normales, en el caso del sodio,
es del 63% y en el caso del cloro del 73%, ¿no? No son todos los pacientes que llegan a un hospital los que tienen los electrolitos dentro de rangos normales. Y esto está en relación a que por diversas condiciones los pacientes tienen ya los electrolitos alterados. De ahí la importancia de que las soluciones que usemos inicialmente nosotros para reanimación, para hidratación, para mantenimiento de la perfusión o para restablecimiento de la presión arterial, por ejemplo, deberían ser lo más fisiológicas posibles para alterar lo menos posible esta fisiología del medio interno que ya los pacientes lo traen muchas veces mal. Hay una serie de estudios en relación a esto, a cómo se ha visto en distintos entornos qué tan alterados pueden llegar los pacientes en relación al balance de electrolitos. Al mismo tiempo, se sabe desde hace algún tiempo, y esto se ha ido clarificando un poco más en los últimos 5 o 6 años, de que hay una capacidad de predecir la mortalidad, por ejemplo, en condiciones como la sepsis y el shock séptico, en relación justo a estas alteraciones, como por ejemplo la diferencia entre el sodio y el cloro, o el índice de clorosodio medidos en las primeras 24 horas al ingreso de un paciente al hospital, y que puede servir como un predictor de mortalidad inclusive a los 30 días, los pacientes que ingresaron con shock séptico, ¿no? En este estudio bastante interesante, se ve pues, que el análisis multivariado muestra una diferencia, cuando muestra una diferencia sodio-cloro menor de 31, se ve que el riesgo de muerte se incrementa en 15 veces, esto inclusive a los 30 días. Así la disminución de la diferencia entre el sodio y el cloro por debajo de 31 miliequivalentes por litro, condicionada pues por la presencia de hipercloremia, incrementa el riesgo de muerte. Ya esto se había visto en estudios de mucho antes, hace unos 15 o 20 años, donde se empezó a publicar lo mismo. Aquellos pacientes que tenían hipercloremia tenían riesgos de muerte más altos y algunas morbilidades también más altas, como por ejemplo una mayor incidencia de acidosis metabólica, una mayor incidencia de falla renal y una mayor incidencia del requerimiento de terapia dialítica. La hipercloremia libera icosanoides, los cuales tienen efectos vasoactivos, ocasionando vasoconstricción básicamente en el territorio espláncnico. En los pacientes del shock séptico ya está afectado por los mecanismos de redistribución de flujo sanguíneo con la finalidad de mantener el flujo lo más cercano a los órganos vitales. Esto empeora la perfusión a nivel gástrico, a nivel renal. La acidosis hiperclorémica entonces tiene efectos biológicos sumamente interesantes, como por ejemplo que incrementa las concentraciones circulantes de interleuquinas, de tal forma que resucitar con soluciones que puedan inducir hipercloremia podría ser muy malo en pacientes que tienen fenómenos inflamatorios, como la sepsis, que es motivo del presente curso. Pero en patologías donde esto también ocurre, como por ejemplo en la preeclampsia, el paciente también podría verse afectado si es que aparece hipercloremia. Al mismo tiempo, de forma paradójica, al tratar nosotros de resucitar enérgicamente al paciente con una solución que podría inducirle hipercloremia, podríamos liberar más óxido nítrico y tener un paciente más hipotenso, porque el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora e hipotensora. La solución más extendida en el mundo para la resucitación con fluidos, para el mantenimiento de hidratación, para curar la deshidratación o tratarla, para mejorar la presión arterial, para mejorar la perfusión, es o sigue siendo la solución fisiológica o la solución salina al 9 por 1000 o el suero fisiológico, el cloruro de sodio al 0.9%, como he colocado acá. Y como ustedes ven en el recuadro punteado con rojo, la concentración de sodio y cloro de este preparado es un poco más alto que el del plasma, tiene 154 miliquiolenses en el caso del sodio, pero la diferencia es mucho mayor en el caso del cloro, donde recordemos que el cloro normal del cuerpo es hasta 110 en su límite superior, o debe serlo, y el cloro en la solución fisiológica, entre comillas fisiológica, también de 154. Esto nos lleva también al hecho de que la diferencia de sodio-cloro es de 0. Y ya estábamos viendo que cuando un paciente tiene esta diferencia que va disminuyendo, los resultados pueden ser desastrosos. Debemos saber también que a las 2 horas de haber infundido un cristaloide como este, solo el 25% del volumen administrado permanece en el intravascular. La solución glucosada al 5% es isotónica, cuando está con glucosa en teoría, pero ya que la glucosa se metaboliza en la primera vuelta de esto, se considera pues que la solución glucosa al 5% no es más que agua, ya que tampoco tiene electrolitos.
y por eso es que no se considera dentro ya actualmente de los cristaloides. Ustedes han visto que en la definición, en la división de los dos tipos, se habla de cristaloides salinos basados en cloruro de sodio y los cristaloides balanceados. La concentración de sodio es bastante alta, pero lo es más la del cloro, de tal forma que la solución, entre comillas, fisiológica, resulta ser la menos fisiológica de las soluciones que nosotros tenemos actualmente para resucitación. Se ha asociado también desde hace algún tiempo, este trabajo es bastante reciente, desde el año 2021, se ha asociado a la hipercloremia también con lesión renal aguda y con necesidad de nuevos eventos de diálisis. La solución salida al 9 por mil o al 0.9%, tiene entonces consecuencias potenciales por la gran cantidad de cloro y el hecho de ser hipertónica y de tener una osmolaridad un poco más alta que el plasma, de variar el pH de forma importante por este contenido de cloro, producir hipercloremia. Esta hipercloremia llevarnos a acidosis hiperclorémica. Y esta acidosis producir vasoconstricción de las arteriolas aferentes del glomérulo y terminar en un estado de hipoperfusión de la glomérula por compresión en vasoconstricción refleja a esta hipercloremia. Esta vasoconstricción renal va a llevar a una reducción efectiva en la tasa de filtración de la corteza renal, a edema intersticial renal, a hipertensión intracapsular y puede terminar esta real acidosis tubular renal en una necrosis tubular aguda. Es una de las etiologías principales de la falla renal en el paciente crítico, en el paciente también en falla renal por sepsis. Siendo así, estas soluciones ricas en cloro tienen el riesgo potencial de perjudicar la función renal de forma rápida. Debemos saber nosotros que un litro de solución salina que tiene 9 gramos de sodio tiene la cantidad de sal que equivale a 20 bolsas de papa frita, ya con sal. La solución salina, si bien es cierto, es la solución estándar para el mantenimiento, la resucitación con fluidos, no debe utilizarse con tanta extensión como se viene haciendo actualmente. El principal problema, ya lo decimos, no es tanto el contenido de sodio que tiene, que es alto, sino el contenido de cloro, que es mucho más alto de lo que tiene el plasma. Y esto pues tiene consecuencias potenciales, que son acidosis metabólica hiperclorémica o de unión gap normal, vasoconstricción de la arteriola aferente y mayor incidencia de lesión renal aguda y eventos renales adversos que pueden terminar en requerimiento de diálisis. Así, desde el punto de vista clínico, se ha medido en distintos journals, en distintas publicaciones, el impacto en estos desenlaces, desenlaces de tipo clínico, como en mortalidad, en morbilidad, en mayor estancia en UCI, en mayor lesión renal aguda, en mayor falla renal y mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal, o sea, de terapia dialítica de distinto tipo. Entonces, hay un grupo de desenlaces asociados con la solución salina, por ejemplo, respecto al lactato de Ringer, que es no una solución balanceada actual o moderna, sino es una solución balanceada que tiene bastante tiempo ya en el mercado, pero que ha sido en algunos aspectos superados por las nuevas soluciones balanceadas, como vamos a ver, ¿no? En este trabajo retrospectivo realizado en Bogotá, vemos pues que a un grupo de pacientes se les expuso, que estuvieron expuestos a solución salina, se los comparó con los que estuvieron expuestos a lactato Ringer, ¿no? En las primeras 24 horas. Y se vio que, si bien es cierto, no había diferencias en la mortalidad por falla renal o en estancia hospitalaria, como sí se ha visto en otros estudios, se vio que había una prevalencia alta de hipercloremia, 67% en ambos grupos, pero que el 81% de esta hipercloremia correspondía a los pacientes que recibieron solución salina al 9 por mil, ¿no? Entonces hay 3.8 veces más riesgo de desarrollar hipercloremia comparado con los pacientes que recibieron lactato Ringer o solución balanceada. Pero no ha sido sino hasta el año 2016, donde el doctor Van Regenmortel y sus colaboradores, en una corte retrospectiva, una UCI polivalente, analizaron pues la relación que había entre la administración de soluciones ricas en cloro y sus efectos deleterios en la condición clínica de pacientes diacríticos. En esta publicación en Annals of Intensive Care del 2016, ellos encontraron que la asociación de hipercloremia severa, o sea, cualquier hipercloremia por arriba de 110, y la mortalidad a los 30 días tenía un odds ratio de 1.81, o sea, un riesgo mucho mayor que en el resto de pacientes que habían recibido distintos tipos de soluciones balanceadas o que no habían recibido cloruro de sodio como
con fluido de resucitación. Esto nos ha llevado a pensar y a múltiples publicaciones en las que se ha empezado a hablar del cloro como el nuevo villano en el mundo de la medicina crítica, pero en particular en algunos entornos como la sepsis y el shock séptico, ¿no? Así ha renacido el interés, esta publicación es del año 100, 2017, el interés por la hipercloремia, ya que decíamos el cloruro de sodio, que es una solución que ya se sabe que induce hipercloремia, es una de las maniobras más comunes en la medicina crítica, ¿no? Es el líquido principalmente administrado, está considerado en múltiples guías, está considerado en los bundles de muchas estrategias para el control del shock séptico, en la hemorragia, etcétera, etcétera. Así la solución salina al 9 por 1000 puede convertirse en un problema y no en una solución, ¿no? Si no seleccionamos el paciente correcto. Es cierto que todavía las recomendaciones mantienen de inicio al cloruro de sodio como solución para iniciar la reanimación, pero luego nosotros debemos buscar el escenario ideal para mi paciente y ver si mi paciente se beneficiaría más de una solución balanceada. Las soluciones balanceadas también son una opción, pero sí hay un problema, que no todas ellas son iguales y probablemente los pacientes se beneficien de las soluciones balanceadas, pero tenemos que tener una serie de criterios para ir implementando su uso e ir dejando poco a poco de usar la solución menos fisiológica que tenemos, que es el cloruro de sodio 9 por 1000. Entonces, la alternativa más racional actualmente en medicina crítica es voltear la mirada hacia los cristaloides balanceados, que tienen una baja concentración de cloruro, que por definición actualmente no solo ya se requiere que sean multielectrolíticos, sino que básicamente tengan una baja concentración de cloro. Y que esta concentración de cloro sea inferior a su concentración de sodio, porque ya vimos que hay una relación que tiene que ver entre el cloro y el sodio. Al mismo tiempo, estas soluciones tienen que tener sustancias amortiguadoras. Antiguamente tenían lactato, actualmente se recomienda que estas soluciones balanceadas no tengan lactato ya, pero tenemos el problema de que no todas tienen una composición. En distintas regiones del globo se usan algunos y en otras regiones se usan otras, y debemos saber que el uso de cristaloides balanceados puede llevar realmente a un efecto terapéutico que cada vez es más importante y cada vez es más valorado por los que hacemos medicina crítica, que es la reducción en la generación de hidrogeniones o en la generación de acidosis. Actualmente todavía tenemos en el mercado cada vez menos lactato Ringer, cada vez menos soluciones de Harman. En algunos países todavía hay la costumbre remanente de usarlos, y sí el Plasma Light y finalmente el Isofundin, que son las soluciones balanceadas nuevas o actuales que ya están libres de lactato, o sea que tienen todas las consideraciones anteriores, son multielectrolíticas, son bajas en cloro, tienen una diferencia significativa entre sodio y cloro, pero sobre todo ya no tienen lactato. Así se ha empezado a analizar el efecto que tienen estas soluciones. Se sabe que no todas tienen las mismas concentraciones de sus distintos componentes, pero las nuevas deben pues ya venir sin lactato, como les estaba diciendo. Hay un término que es sumamente importante y que debemos recordarlo, y que se conoce como la diferencia de iones fuertes, que es una cosa muy sencilla, es la diferencia que hay entre las cargas positivas y las cargas negativas que están disueltas en el plasma de una solución determinada. Y que debemos recordar que los iones más importantes pues son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro, que son electrolitos que todas las soluciones balanceadas deben tener, a diferencia del cloruro de sodio, que solo tiene dos, solo tiene sodio y solo tiene cloro. De ahí también parte del desbalance, ya que no solo el sodio y el cloro ejercen efectos en relación al balance del pH, sino que también lo hace la diferencia total de estos iones llamados fuertes. La diferencia de iones fuertes en el plasma es de alrededor de 40.000 equivalentes por litro, debido a que hay un mayor número de cationes, no es un valor que está en cero. Así como vemos acá en esta balanza, donde a la izquierda está la acidosis y el pH baja, y a la derecha está la alcalosis y el pH sube, debemos saber de que esta diferencia, cuando se incrementa, va a ocurrir alcalosis, cuando disminuye, va a ocurrir acidosis. Entonces, si yo tengo una sustancia o una solución que tiene un DIF, o sea, una diferencia de iones fuertes menor de 40, el pH va a bajar y se va a producir acidosis. Pero si el DIF no necesariamente tiene que ser 40,
pero es superior a 0, superior al valor del bicarbonato que el paciente tiene, debemos saber que el pH del paciente va a subir y se puede corregir una acidosis que existe o puede evitarse la progresión a una acidosis. Debemos ver entonces en esta tabla, en la parte de arriba, en la primera línea horizontal verde, ustedes van a ver que se encuentra el cloruro de sodio y van a ver que el DIF en el lado de la derecha es de 0. Entonces, si nosotros administramos a un paciente que está estable, que tiene un DIF de 40, una solución que tiene un DIF de 0, obviamente que el pH se va a ir hacia abajo y vamos a ver la aparición de acidosis. Las soluciones balanceadas, los cristaloides balanceados, tienen distintos niveles de DIF. Algunos de ellos inicialmente trataron de tener DIFs muy altos, inclusive por arriba de 40, pero esto puede inducir con mucha facilidad alcalosis metabólica, lo cual tampoco no es deseable en el paciente crítico o en el paciente renal. Así que en promedio, los DIF de las soluciones balanceadas, el plasmaride es el único que tiene un DIF muy alto, por arriba de 50, pero tanto el isofundin como la solución Harman y la Ring y el lactato tienen DIFs que están entre 25 y 28. ¿No? El isofundin en particular, que es, digamos, de esos tres, el más actual porque está libre de lactato, tiene un DIF de más 25. Entonces es importante conocer esta característica de los cristaloides balanceados, ya que estos DIFs bajos, en el caso del cloruro de sodio, como el 0, va pues a hacer que el pH de la sangre del paciente disminuya más, ¿no? Mientras que tener un DIF más alto va a ayudar a que el pH se corrija. Los cristaloides balanceados tienen así una composición que es multielectrolítica, tienen sodio, potasio, calcio, magnesio, tienen algunos, decíamos, estabilizadores, en este caso el hemalato, acetato, no tienen ya, no deben tener lactato, y la concentración de cloro pues que deben tener debe ser lo más cercana a la del plasma, ya no 145, ya no 154 como el caso del cloruro de sodio, ¿no? Los cristaloides balanceados tienen la ventaja de que no van a inducir hipercloremia, pero tampoco van a alterar el pH en relación a estas características del DIF, como vamos a ver luego, ¿no? El objetivo así de su uso es prevenir la acidosis metabólica, que es una patología bastante frecuente en el paciente crítico y que se asocia a mortalidad, y también la hipercloremia, que también se puede asociar a mortalidad, a mayor falla renal, y el impacto que pueden tener. Nosotros, para poder saber qué solución puede beneficiar a mi paciente, podemos usar como una guía el bicarbonato. El bicarbonato sérico que mi paciente tiene en un momento determinado, en una condición determinada. Nosotros, en las pacientes obstétricas, debemos saber que las pacientes con disfunción endotelial severa, que son las preeclámpticas, con severidad, las eclampsias o los GERD también, tienen pues bicarbonatos también bajos, porque también hacen acidosis metabólica con mucha facilidad. Entonces, si yo tengo un bicarbonato determinado, debemos saber que si el DIF de la solución que le voy a infundir es mayor que el bicarbonato de mi paciente, el pH va a aumentar. Si el DIF es menor, como en el caso del cloruro de sodio, donde el DIF es 0, el bicarbonato necesariamente va a bajar. Y si el pH baja, y el bicarbonato también, vamos a tener acidosis. Pero si el DIF de la solución es igual que el bicarbonato del paciente, ya sabemos que el bicarbonato normal es el 22 a 24. Entonces, si mi paciente está estable, tiene un bicarbonato de 24 y yo le infundo una solución como un cristaloide balanceado, como el isofundin, por ejemplo, que tiene un DIF de 25, el pH se va a modificar casi nada. Entonces, las soluciones balanceadas se pueden usar también con mucha seguridad en el paciente que no está crítico o que no esté en acidosis. Tomemos este ejemplo. Una paciente con preeclampsia severa, 7,2 de pH, 10 de bicarbonato. Debemos saber que el DIF de cloruro de sodio es 0. Tenemos un DIF por debajo del bicarbonato del paciente. En este caso, lo que va a ocurrir si nosotros administramos solución salina, entre comillas fisiológica, es que el pH de este paciente va a disminuir. Esa acidosis metabólica va a empeorar. En el caso del isofundin, con un DIF de 25, este DIF está por arriba del bicarbonato. Entonces, este bicarbonato y este pH del paciente van a incrementarse. Este ejemplo es lo que explica el beneficio en relación a los trastornos metabólicos en las soluciones balanceadas. Y los trastornos metabólicos son un dolor de cabeza para el que ve pacientes críticos, para el que tiene pacientes que están sangrando, un shock hemorrágico,
para el cirujano que ha operado a una paciente que está séptica o que tiene una probable trombosis intestinal y que tiene un trastorno ya del medio interno que se va a agravar con los volúmenes de resucitación que este paciente probablemente requiere en todas estas condiciones, por ejemplo, para mantenerle la presión arterial normal. Así, los cristaloides balanceados, a diferencia del cloruro de sodio, que tienen pues DIF de 0, van a tener otra característica que se llama el índice sodio-cloro, lo más cercano o por arriba de 1, que es el valor que nosotros normalmente tenemos en sangre, que es de 1.4. El cloruro de sodio lo tiene muy por debajo. Cualquier solución que tenga un índice de sodio-cloro de 1 o menor va a causar acidosis hiperclorémica. Diciendo que el objetivo de usar infusiones de cristaloides en general es prevenir la acidosis, mejorar la perfusión, eso no lo vamos a lograr con soluciones que incrementen la hiperclorémia, ya que uno de los efectos más frecuentes de la solución fisiológica es justo ocasionar hipercloremia. Y esta hipercloremia va a ser mayor cuando el índice cloro-sodio es mayor de 0,79 o cuando la diferencia entre sodio y cloro es menor de 31. Así nosotros vamos a ver que en este algoritmo, en un paciente en acidosis metabólica, nosotros podemos evaluar el índice cloro-sodio y vamos a ver que si esto es menor de 0,75, la consideración va a ser evitar la solución salina. Si el índice de cloro-sodio sale entre 0,75 y 0,79, también la conclusión va a ser evitar la solución salina, y aún cuando tengamos un índice por arriba de 0,79 con hipercloremia previa a la administración de solución salina, también debe evitarse la solución salina. Entonces, en los pacientes con acidosis metabólica, en los 3 escenarios posibles, el uso de soluciones salinas solo va a empeorar la acidosis metabólica. No hay una forma como la solución salina al 9 por 1000 mejore la acidosis metabólica. Va a mejorar temporalmente la perfusión, temporalmente la presión arterial, pero luego a la larga no va a producir más acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a empeorar la perfusión, la acidosis es arritmogénica, la acidosis da vasoconstricción renal, la acidosis da vasoconstricción esplácnica, la acidosis causa falla renal, incrementa la cantidad de muerte en los pacientes críticos e incrementa la cantidad de pacientes característicos. Entonces se ha empezado ya a raíz de esta comprensión a probar las diferencias que hay en distintos ensayos clínicos, en distintos estudios observacionales también, la diferencia que hay entre administrar solución balanceada versus solución tónica, como por ejemplo en escenarios tan diversos como el trauma craneano. ¿Y por qué me traigo a colación lo del trauma craneano? Porque el paciente en trauma craneano teóricamente se podría beneficiar de la solución salina fisiológica, porque es un poco más hiperosmótica, y eso trae un efecto pues en relación al beneficio de la osmoterapia en general. No es hipertónica totalmente, pero sí tiene una tonicidad mayor que el plasma. Entonces las soluciones balanceadas tienen una tonicidad menor, cercana al plasma, un poquito inferior. Entonces uno de los tumores más grandes es justo este grupo de pacientes. Pues se ha probado, se ha observado a ver qué ocurre, y también para ver la incidencia de acidosis metabólica, porque lo que también es cierto es que la acidosis metabólica perjudica mucho a los pacientes con trauma craneano o con hemorragia subaracnoidea, ¿no? Compararon acá la administración de solución isotónica balanceada, isocundín, versus solución isotónica con cloruro de sodio, ¿no? A ambos grupos ellos le agregaron almidones o hidroxietilamidón. Y vieron que había una cuestión bastante interesante, ya que este grupo teóricamente es el grupo en el cual las recomendaciones hasta el año 2012, 2013 inclusive decían que hay que tener mucho cuidado con soluciones balanceadas, que son relativamente hipotónicas, aunque en realidad son isotónicas, que en este grupo de pacientes con trauma, con probable edema cerebral, ¿no? Pero se vio que no solo disminuía la acidosis metabólica hiperclorémica, sino que no ocurría más edema cerebral en estos pacientes. Así, se ha venido a plantear pues qué papel pueden tener las soluciones balanceadas. Alrededor del año 2013 al 2015 hay una serie de publicaciones, este es un ejemplo de ellas. Este es en el Journal Español de Medicina Intensiva, donde se ve pues que ya se preguntan los investigadores qué papel tienen las nuevas soluciones balanceadas en la reanimación del enfermo crítico. Y si bien es cierto que las posturas iniciales como esta han sido bastante conservadoras todavía en relación a que todavía el cloruro de sodio debería seguir considerándose la primera opción a emplear,
porque es cierto, faltan un poco más de estudios. Sin embargo, ya se empieza a recomendar y a ver el valor, como por ejemplo el hecho de que las soluciones balanceadas que no poseen lactato, como el isoprendin, son una alternativa, no se pone como la primera, pero sí como una alternativa a emplear en la reanimación del paciente crítico, especialmente el shock séptico, pero al mismo tiempo dicen pues que pese a los beneficios que hay, no se puede considerar la primera opción emplear, ¿no? Pero esto todavía pues del año 2015, que están especialmente indicados en los pacientes hipoperfundidos, con hiperlactacidemia o que tienen elevado aporte de cloro. Se recomienda así su uso en casos de acidosis metabólica hiperclorémica o cuando el paciente empieza a desarrollar hipercloremia luego de la administración de soluciones. Si bien es cierto que al ser multielectrolítica tiene potasio, no tiene como el lactato Ranger que tiene más de 5, o la solución de Harman que tiene más de 5 de potasio, no tiene mucho menos, aún así se puede usar en pacientes con falla renal, pero vigilando pues el potasio, ¿no? Luego de esto, el estudio Chloride o Chloride en pacientes críticos pues no observó mayor incidencia de falla renal aguda del año 2012, que es el estudio que está abajo, publicado en JAMA, pero dos estudios muy interesantes publicados en 2018, el estudio SMART, el estudio SALTED, demostraron que en pacientes críticos se observó mayor número de efectos renales comparado a solución balanceada versus solución salina y los grupos de solución salina, ¿no? Entonces, a partir de este punto, en la raíz del 2018 ha venido a ganar un poco más de interés y a ponerse más énfasis en realidad en que si cada vez tenemos más evidencia en que la solución salina podría estar incrementando desenlaces negativos en nuestros pacientes en estado crítico, deberíamos ya empezar a migrar y a cambiar hacia el lado de los cristaloides de tipo balanceado, ¿no? Acá se ve en estos dos gráficos, en el lado izquierdo, cómo hay una diferencia pues entre los cristaloides balanceados que están en celeste, la solución salina en relación a la concentración de cloro. Ven ustedes que hay una diferencia bastante grande de cloro, o sea, de hipercloremia en el paciente, se refiere a esa porción de muestras sanguíneas día a día del paciente, no en la primera semana. Y en el lado derecho, en relación a la concentración de bicarbonato. La solución salina va a consumir bicarbonato y por eso se ve que los valores son mucho más bajos. Y el paciente termina con un pH más bajo, con acidosis metabólica y con las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Así, este estudio ha mostrado pues, que en pacientes críticos adultos el uso de cristaloides no balanceados comparado con el uso de cristaloides balanceados tiene una tasa pues, distinta de mortalidad, porque la solución cristalina resulta siendo más deleteria. Al usar cristaloides balanceados hay menos mortalidad, menos falla renal, menos disfunción renal persistente, y lo revés en los grupos que estuvieron sometidos a hidratación con solución salina, ¿no? Acá se ve la diferencia en otro trabajo del 2021 entre lesión renal aguda, pues que es bastante significativo de forma estadística, que se asocia a la hipercloremia en pacientes sépticos en relación a los pacientes que estuvieron normoclorémicos, ¿no? Entonces, si nosotros le agregamos un factor adicional de hipercloremia a mi paciente y ya está séptico y por shock ya trae hipercloremia, por la hipoperfusión ya me trae acidosis, nosotros vamos a tener más pacientes con lesión renal y por eso probablemente vemos en aquellos eventos como la pandemia de COVID, donde hemos tenido gran cantidad de pacientes críticos y donde la reanimación y resucitación ha sido básicamente hecha en el mundo en base a cloruro de sodio, vamos a ver obviamente un porcentaje grande e importante de pacientes que han terminado en diálisis. Así en obstetricia crítica ahora nos planteamos, luego de ver que en pacientes críticos, en pacientes de otros entornos, hay una serie de beneficios de las soluciones balanceadas versus las no balanceadas. Nosotros en obstetricia crítica nos empezamos a plantear en qué escenarios y en qué condiciones, cuál puede ser la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Seguimos usando solución salina normal o empezamos a usar ya soluciones balanceadas, si no de pleno en todos los pacientes, sí ya de forma racional, ¿no? En obstetricia crítica tenemos una serie de condiciones que ustedes conocen muy bien, que producen acidosis metabólica, que producen hipoperfusión, que producen hipovolemia, que producen difusión renal aguda, como el sepsis y el shock séptico, como la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome GEL, como los traumas en el embarazo, como la parada cardiorrespiratoria, como las transfusiones masivas frecuentes en este grupo, como el shock hemorrágico masivo, como la rotura hepática, pero que son englobados a veces en el síndrome de disfunción multiorgánica. Ustedes miren la foto de esta paciente del servicio, donde la ven pues, con un monitor de Doppler esofágico porque está en shock, la ven con transfusión de hemoderivados, con múltiples frascos
de infusión de fluidos, también hay por ahí una bolsa de plasma infundiendo o de plaquetas, está en soporte ventilatorio, está con terapia dialítica. Entonces, estas pacientes en difusión multiorgánica, acidóticas, se pueden seguir beneficiando de ser resucitadas o de reponerle las pérdidas con solución salina normal, o debemos ya empezar a alejarlas de ese entorno de producción de hipercloremia y acidosis hacia un medio interno más estable, más normal. Hay una serie de consideraciones y una serie de evaluaciones que actualmente los intensivistas realizamos, como los índices de distensibilidad o las evaluaciones después del cambio de diámetros en la vena cava inducido por el ventilador mecánico, y que se usan pues como una medición o como un tipo de evaluación para predecir la respuesta a fluidos. Pero luego ya debemos empezar a plantearnos lo siguiente: no solo mi paciente puede beneficiarse de la administración de fluidos luego de que yo le vea la distensibilidad de vena cava, sino qué fluido yo debo elegir en este paciente. Si aparte yo encuentro indicadores de hipoperfusión, que aún sin una gasometría yo puedo saber que me están condicionando acidosis metabólica o hipercloremia en un paciente determinado. Igual pasa cuando usamos herramientas para valorar la predicción de respuesta a fluidos, como la variabilidad de presión de pulso, y que luego de encontrar una variabilidad por arriba de 12 o 15%, yo debo plantearme no solo si le paso volumen, sino ya debo agregar una pregunta adicional, a esa pregunta que el doctor Pinsky planteó hace mucho tiempo. Mi paciente todavía se encuentra en la zona donde puede mejorar con optimización de la precarga, sino qué tipo de optimización, qué tipo de fluido debo administrar ya. Igual cuando usamos, por ejemplo, Doppler esofágico, establecemos un esquema de optimización de volemia, monitorizando el volumen sistólico y pasando retos de volumen, mientras mi paciente me siga elevando el volumen sistólico por arriba de 10%, asumiendo que el paciente esté en la zona de dependencia de precarga, llamada antes en la zona de respuesta a fluidos. Más si este paciente tiene hipoperfusión, más si este paciente ya me trae acidemia, más si este paciente ya me trae hipercloremia. Entonces yo debo empezar a preguntarle no solo sigo con un reto más, no, sino de qué fluido, de qué cristaloide debo yo elegir el reto. Sigo generando un círculo vicioso, pasándole más cloro en cantidad excesiva con solución salina, o ya me decido por un cristaloide balanceado de los actuales, libre de lactato, con cloro más bajo, con una diferencia entre sodio y cloro mayor que la que tiene el cloruro de sodio, con un DIF más alto. En la sepsis y shock séptico, igual los Banders nos recomiendan resucitar. Es cierto que todavía algunas fórmulas empíricas, como pasar los 30 mililitros por kilo, resultan todavía en algunos entornos discutibles. Nosotros en la noticia crítica, afortunadamente, sí, las pacientes toleran muy bien los fluidos, probablemente por las adaptaciones del embarazo, el incremento del volumen plasmático o del volumen circulante, pero ya también debo plantearme, si la gestante está en sepsis o shock séptico, no solo cuánto le paso de volumen como parte del bundle de la resucitación en la primera hora, sino cuál es mi objetivo de presión arterial media, cuál es mi objetivo de lactato, no, sino que qué fluido le paso un fluido que tiene lactato, le paso un fluido que tiene cloro, le induzco más hipercloremia, le induzco más acidosis metabólica. Esas son preguntas que debemos plantearnos. Igual en el shock hemorrágico, la misma pregunta: voy a infundir hemoderivados, voy a transfundir hemoderivados, pero al mismo tiempo, luego de graduar en la clase clínica shock, de usar un índice de shock, de usar el déficit de base, yo debo preguntarme a esa paciente con menos 10 de déficit de base, debo someterla a mayor carga de ácidos, a mayor carga de cloro, o yo ya considero usar un cristaloide balanceado para romper esa exploración, ¿no? Esto ha sido ya, para ir terminando, planteado muy claramente esta publicación en Medicina Intensiva del año 2021, donde se plantean pues 10 preguntas y respuestas en relación al manejo de fluidos por parte de nosotros los que hacemos terapia intensiva. Y la pregunta número 8 plantea si ya nosotros debemos observar o debemos ya empezar a ver o a decidir por algo más allá del cristaloide de solución salina, ¿no? Porque hay diferencias entre uno y otro, es lo que se plantea en esta pregunta, y la respuesta rotunda y categórica es sí. Las soluciones balanceadas tienen un mejor perfil. Es cierto que probablemente no todos los pacientes requieran el mismo volumen, la misma magnitud de resucitación como vanidación con cloruro de sodio, pero sí, ya la respuesta es bastante categórica. Entonces, en general, la recomendación actual se da por
el hecho de que para reanimar o restituir el volumen o el estado de volemia de un paciente determinado, debemos utilizar ya preferentemente las nuevas soluciones balanceadas como el isoflurane, cosa que nosotros ya en el instituto en los últimos años hemos ido haciendo después de mucho esfuerzo para lograr introducirlo en el instituto, ya que en nuestro medio no tenemos actualmente otro cristaloide balanceado. Hemos logrado ya tener cristaloide balanceado y empezamos a ver pues que aquellas acidosis metabólicas que veíamos al 1,5 litros, 2 litros de cloruro de reanimación ya no las vemos tan severas, ya no las vemos con tanta frecuencia. La cantidad de incidencia de falla renal aguda empezamos a ver que va disminuyendo. Y nuestros servicios son muy sencillos de ver porque es el único servicio del hospital donde se hace diálisis. Es un instituto especializado, pero las diálisis generalmente ocurren en pacientes críticas, no vemos pacientes renales crónicas con frecuencia. Así que las diálisis se hacen en nosotros tenemos un servicio tercerizado, contratado, 24 horas al día, 7 días a la semana, donde las máquinas están ahí en la unidad y por coordinación del intensivista al nefrólogo se llama y se plantea y se evalúa para la diálisis. Nosotros vamos viendo que con el uso de estos cristaloides balanceados, en el tiempo vamos a tener también disminución en los costos hospitalarios por nuestros pacientes obstétricas. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes en este curso de sección obstétrica. Agradezco su participación y le doy pase a nuestro moderador, el doctor Julio Cano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu brillante exposición a la que nos tienes acostumbrados siempre. Realmente bien didáctica la ponencia dada.